Esta es la clase 8, continuamos con las fallas simétricas. Esta es la parte 2 de todo el tema de fallas simétricas. En la clase anterior hicimos una presentación de lo que eran en general las fallas, algo de introducción, y después hablamos de las fallas simétricas, entendiendo que las fallas simétricas son aquellas fallas que la única falla posible, que es la falla de tres fases, que garantizan que durante la ocurrencia de la falla el sistema sigue siendo balanceado, y para que eso ocurra la única forma que sea posible es que fallen las tres fases, y normalmente es las tres fases a tierra. Vamos a ver ejemplos resueltos por Thevenin y luego la resolución, porque Thevenin es muy limitado para sistemas muy pequeños. Y después para sistemas más grandes se usa la matriz de impedancias de barra Z-bus. Imaginen que tenemos un sistema como el que les estoy mostrando allí y se presenta una falla en la barra número 1, falla simétrica trifásica a tierra, sin impedancia de falla, y hace que ese voltaje de esa barra 1 se vaya a ceros durante la falla. Previo a la falla había un voltaje 1, había un voltaje 2 conocido, calculado, y había una corriente circulando por la línea de los transformadores. Entonces, para simular esa falla, ¿qué es lo que es la falla? Es un cortocircuito de la barra directo a tierra. Eso, si nosotros entendemos que un cable es un punto, une dos niveles de voltaje y los hace iguales, lo que estamos haciendo es que el voltaje de la barra 1 lo estamos haciendo igual a 0, que 0 es el potencial de tierra. Ese cable que tenemos en el primer dibujo, podemos representarlo también por dos fuentes cuyo valor es el voltaje de la barra 1 prefalla con polaridades distintas. Ellas, cuando se suman, están en serie. Cuando se suman, da voltaje igual a 0. Si nosotros dividimos ese circuito en dos, para resolver por superposición, teníamos en el lado izquierdo, vamos a calcular la corriente IF1, y en el lado derecho vamos a calcular la corriente IF2. Pero IF2 y el lado derecho corresponde al diagrama de impedancias y el diagrama unifilar de nuestro sistema en condición prefalla. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje y la polaridad de la fuente es positivo en la barra 1 y negativo en tierra. Y esta configuración es una configuración que corresponde a la prefalla. Entonces, IF2 sería la corriente prefalla. En muchos de los casos nosotros vamos a decir que la corriente prefalla es igual a 0 para simplificar el problema, y vamos solamente a calcular la corriente de falla, que sería este de la izquierda. Esta sería la corriente nueva que estaríamos calculando. Si nosotros entonces trabajamos con ese circuito, ya con los números, asumimos que el generador está funcionando al 100% de su capacidad, con 0,95 en atraso y un voltaje igual a 1,05, porque ese es 5% encima de su voltaje nominal. Queremos calcular la corriente de falla subtransitoria asumiendo una falla en la barra 1, y las contribuciones tanto del generador como del motor a esa corriente de falla. Recuerden que la falla va a ser un cable que va de la barra 1 a tierra, y por lo tanto del generador va a venir una corriente que alimenta la falla, y del motor va a venir otra corriente que alimenta la falla. Para eso tenemos que calcular cuál sería la corriente que está saliendo del generador hacia el transformador. Se calcula con los datos del generador, o sea, la potencia del generador, el voltaje de salida, que es 1,05 por la base de trifásica de voltaje, y el coseno, el arco coseno del factor de potencia. Luego calculamos el valor en por unidad y calculamos la Z base para llevar los datos de la línea por unidad. Con estos datos ya, todo esto que tenemos aquí, esta sería la corriente prefalla. Y esta sería, entonces calculamos la Z de Thevenin vista desde la barra 1. Y sabemos además que el voltaje prefalla va a ser 1,05, que ese es el valor que vamos a usar en el numerador. Y entonces la corriente subtransitoria va a ser el voltaje prefalla sobre la Z de Thevenin. Una característica que va a tener la Z de Thevenin es que va a venir de una
matriz de impedancia de admitancia de barra YBUS, en la que incluimos las reactancias subtransitorias de las máquinas, de generadores y de motores. No usamos la de régimen permanente porque estaremos calculando la corriente de régimen permanente. A nosotros nos interesa es ver cómo se comporta esa falla ante un generador que tiene una reactancia subtransitoria. ¿Qué pasa? Luego, las contribuciones tanto del generador como del motor se hacen un divisor de corriente, como lo sabemos calcular, y luego con las corrientes bases se calculan los valores de ingeniería. Para cuando los sistemas son más grandes, no podemos calcular un Thevenin por los mecanismos que conocemos, que ustedes conocen de redes. Es muy difícil, es complicado hacer el diagrama de impedancias y después calcular ese Thevenin, aunque cortocircuitemos todas las fuentes, nos quedan las impedancias en unas condiciones que no necesariamente son fáciles de trabajar. Pero habiendo partido de la matriz YBUS adecuada, ¿qué quiere decir eso? Que hacemos los ajustes de la matriz YBUS para el cálculo de la corriente de falla, invertimos esa matriz y obtenemos ZBUS. Y ZBUS va a ser, la diagonal del ZBUS va a representar las impedancias de Thevenin en cada una de las fases, o sea, cada una de las barras. Z22 va a ser la impedancia de Thevenin vista desde la barra 2. Inclusive fuera de la diagonal, los términos fuera de la diagonal van a ser unos Thevenin visto entre esas dos barras. O sea, si yo digo, bueno, Z23 es un Thevenin visto entre las barras 2 y 3. Para eso obviamente 2 y 3 tienen que estar interconectados y al final ahorita no nos está interesando que los términos fuera de la diagonal, nos interesan los términos de la diagonal. Es el mismo procedimiento. La forma de obtener la ZBUS adecuada para el análisis de la falla es modificando YBUS, que se nos hace relativamente más fácil, e invirtiendo YBUS. ¿Modificar YBUS para qué? Para cambiar las reactancias de los generadores y poner reactancias transitorias o subtransitorias, dependiendo de lo que queramos calcular, para eliminar todas las resistencias de todos los equipos y quedarnos solo con la reactancia. Y, por ejemplo, para el transformadores quitar todas las ramas a tierra, igual que en las líneas. En las líneas nos vamos a quedar solamente con la reactancia serie. En transformadores también nos vamos a quedar solamente con reactancia serie. Y para simplificar el valor de la falla, nosotros queremos calcular la peor condición de la falla, por eso es que eliminamos todas esas ramas a tierra que lo que hacen es restarnos valores de la corriente de falla. Entonces, suponemos que tenemos una falla en una barra, en este caso se llamaría la barra N, me disculpan que después en la fórmula se va a llamar la barra R, pero al final es lo mismo. Vamos a tener una corriente de falla que es la que queremos calcular y vamos a conocer un voltaje prefalla de ese sistema que es el que vamos a usar para calcular esa corriente prefalla, para calcular, perdón, la corriente de la falla. Para calcular, una vez que identificamos y nos dicen dónde es la falla, tenemos ZBUS, tenemos el voltaje prefalla en la barra fallada. Podemos calcular los voltajes, asumiendo el voltaje prefalla en la barra fallada, vamos a calcular el voltaje en cada una de las barras del sistema, que va a ser BI para el momento de la falla. Esta F quiere decir que es para el momento de la falla. Usamos las impedancias, esta ZF sería la impedancia de la falla. Por ejemplo, un árbol cayó sobre una línea, sería la impedancia de ese árbol. O sea, ¿cuánto significa? Muchas veces no se presenta ese dato y lo que se hace es asumir que es igual a 0. Y usamos el valor del voltaje de la barra fallada igual al valor prefalla. Luego, habiendo calculado con el valor prefalla, nosotros podemos calcular la corriente de la falla, que sería el valor prefalla de la barra fallada entre la Z de la barra, la Z de Thevenin de la barra fallada. Ahí con ese valor calculamos el valor de la corriente de falla.
Las contribuciones o las corrientes que tendría cada una de las líneas las calculamos sabiendo los voltajes que estamos teniendo en esas líneas por la matriz, por los valores de la matriz de admitancia, o sea, B y BJ, o sea, si queremos calcular entre 1 y 2 o entre 2 y 3, cualquiera de las líneas, esas corrientes que a veces son interesantes porque no necesariamente tiene que estar al lado de donde ocurrió la falla, pero puede estar cercano a donde ocurrió la falla, vamos a ver que se pueden presentar valores más altos deseados de corriente. ¿Ok? En la próxima clase vamos a ver cómo se modifica el ZBus, teniendo una ZBus que existe, cómo la podríamos modificar. Ya saben que si tienen dudas pueden asistir a la consulta y resolverlas. Muchas gracias.